Buenos días nuevamente, hermanos, a todos, bienvenidos. Y quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos compartido el miércoles pasado con respecto a Jeremías capítulo 33, versículo 3. El tema de nuestros sermones el miércoles fue justamente orar en base a las promesas de Dios. Y habíamos visto un poquitito el contexto histórico de ese pasaje. En qué momento de la historia de Israel Dios le dice a Jeremías que clame a él, y habíamos visto que fue en un tiempo donde Dios estaba ejecutando el juicio sobre Judá, sobre el reino del sur, por manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y era un tiempo de crisis, de caos. Ahí estaba ocurriendo un proceso de disciplina de Dios a este reino. Y para imaginarnos un poco, la situación era tan difícil que le llevó a Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, a escribir el libro de Lamentaciones. Y ahí los que han leído Lamentaciones van a encontrar que de alguna manera Jeremías detalla los motivos que le hacían llorar delante de Dios al ver tanto dolor, tanto sufrimiento en Judá. Y habíamos visto allí que el mensaje de Jeremías tenía 3 etapas. La primera, que era el tiempo donde Dios estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento. La segunda etapa, donde termina el tiempo o la oportunidad que Dios estaba dando de arrepentimiento a su pueblo, y empieza a ejecutar Dios el juicio que estaba advirtiendo que iba a llegar. Comenzó entonces Dios a ejecutar su disciplina sobre su pueblo. La tercera etapa estaba ligado con la segunda. Es decir, mientras estaba ejecutando la disciplina de Dios, el juicio de Dios sobre su pueblo, Dios comenzó, hermanos, a hablarle a su pueblo de las promesas que Él estaba estableciendo de restauración. Es decir, la disciplina de Dios estaba intrínsecamente ya contenida con sus promesas de perdón, de restauración, inclusive de gloria para su pueblo. Y en ese tiempo donde Dios estaba hablando de restauración, de perdón, de gloria, es que Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Pero ese clamor que Dios estaba pidiendo a Jeremías que él hiciera tenía que ser en base a esas promesas ya. Aunque Jeremías todavía estaba viendo cómo el reino del sur estaba siendo atacado y estaba siendo deportado, todavía estaba viendo muertes, peste, hambre. Aún en ese momento, todavía la fe de Jeremías estaba siendo desafiada por Dios a que él comenzara a clamar en base a las promesas que Dios estaba haciendo por medio de él. Y no solamente era para Jeremías el desafío, sino para todos los creyentes que estaban en Judá. Recuerden que en el primer viaje de deportados a Babilonia ya fue, por ejemplo, Daniel y sus amigos, que sabemos eran jóvenes creyentes. Y bueno, habíamos hablado de eso, hermanos, de que la iglesia hoy está siendo llamada a avivar su tiempo de oración. La iglesia del Señor en este tiempo de pandemia, de dolor, de mucha tristeza, desesperanza, de mucha enfermedad y muerte. Somos llamados, hermanos, también a clamar a Dios en base a las promesas que el Señor ha establecido para nosotros. Y hemos terminado diciendo que
Dios nos ayuda a tener la actitud de Habacuc, donde cuando dijo en el capítulo 3, versículo 17, que aunque todo esté mal, vamos a resumirlo así, que él no iba a dejar de alegrarse en su Dios, en su Salvador. Aunque todo esté mal, hermanos, el que cree en Dios, el que cree en el Señor Jesucristo, el que está reconciliado con Dios, muestra otra actitud en medio de las tinieblas. La gente que está en tinieblas tiene que ver que hay esperanza. ¿Cuándo? Cuando le ve a un cristiano que está en comunión con su Dios y que a pesar de que está rodeado de esa peste destructora, en ese cristiano se ve paz, se ve esperanza. Y cuando habla, lo único que habla es paz, esperanza, mensaje de esperanza, de paz, de consuelo. Caerá, ama 1000 de querejina, 10.000 de otro lado, ande de gente ya hijina. O ya no lleve hermano la va haciendo poco indereje. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros en las promesas de Dios. Y ustedes no se preguntan por qué tanta gente, hermanos, está pidiéndonos que oremos al Señor por personas inconversas. Ayer nomás una familia estaba reconociendo a su hijita que falleció hace unos años. Está diciendo gracias, fulanita, porque vos intercediste delante de Dios por fulano. Al otro día entraron en una crisis otra vez. Un miembro de la familia está grave. Un nuevo miembro de la familia está gravísima. Y ayer el abuelo me envió un mensaje y me dice, Chico, por favor, Chico me conoce porque es un amigo de infancia él. Y me dice, Chico, orana por favor y pedirle a tu grupo que ore por mi nieta. Entonces, hermanos, por algo es que están acudiendo. Saben, hermanos, nosotros somos como aquellas pequeñas luces en medio de las tinieblas. Una cosa, antes de esa, oye, ya pues procesión, pues tumbe, amo campaña. Pues oye, ya pues, ahora lo mitad horas a la vela ya. A 500 velas llegó a la tapero, joven, no llegó ahí la persona. Oye, cuave, tata indinde. La luz de la vela nomás se ve. Y así mismo estamos siendo nosotros, hermanos, en este mundo hoy. Eso nos llama el Señor a ser nosotros hoy, luminares en este mundo. Y esa oración que estamos haciendo nosotros, porque realmente, hermanos, estamos llamados a hacer oración, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Peña y cojalo, peña va a pujape, peña ñeno, ya guapuyo, y ya guatamo, y ya orar, hermano. Humo a la mensaje de ya de orar, hermano. No te conté, hermano, y que de costumbre y bebe un día de orar, no. Donde quiera que estemos y nos volvemos, hermano, vos te vas en el hospital y orás con tu pariente y ven la gente, pesa aún de andar. Así van a venir a pedirte oración, hermano. Por eso le dije a un hermano que esta semana está pensando que lleve folletos con mensaje de arrepentimiento. No tenemos que ir sin folletos. Aquí tenemos muchísimos, hermanos, ustedes piden y yo les voy a dar la cantidad que ustedes quieran, quienes van a ir en algún lugar. Y tenemos que tenernos más luego preparados, hermanos, nosotros folletos, porque hoy día, en cualquier momento vamos a tener la oportunidad, van a venir a nuestra casa en algún lado. Lo cierto es lo concreto, hermanos, que el Señor nos llama hoy a clamar a Él, en base a las promesas que tenemos. Aunque nuestros ojos están viendo mucho dolor, mucha tristeza, desconsuelo, muerte, hermanos, en medio de esta situación, Dios nos ha dado promesas, que en Jesucristo, dice la Biblia, es amén y amén. Doble cerrojo, súper seguro. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que no nos entristezcamos como lo que nos tienen esperanza. Porque nosotros allá cree. Y la tristeza que tenemos tiene siempre, hermanos, una luz de esperanza ya al final, que un día el Señor dice nos va a reunir a todos juntos en aquel lugar en el cielo y vamos a estar nuevamente con Él. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, porque hay otras enseñanzas en esto que estuvimos hablando el miércoles, especialmente en el mensaje de Jeremías, que le dije tenía 3 etapas. La primera, donde Dios le llamaba al pueblo a arrepentimiento. La segunda, donde termina ese tiempo y Dios empieza a ejecutar, es inevitable el juicio.
Y la tercera, hermano, que a pesar de que el juicio era inevitable y la disciplina y el castigo venía, ya estaba sobre Judá, Dios ya tenía otra vez preparado el tiempo de perdón, el tiempo de restauración, el tiempo de gloria para su pueblo, Israel. Para esa nación, para esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llama? Para ese remanente creyente. Porque no tenemos que olvidar, hermanos, de que en esa nación tan pecadora estaba, por ejemplo, Jeremías mismo, estaba Daniel con los jóvenes, estaba Ezequiel y muchas gentes más que creían en Dios, pero que creyendo en Dios fueron obedientes a Dios, aceptaron la disciplina y siempre bajo la promesa del Señor fueron a Babilonia y ahí vivieron. Y luego en su tiempo volvieron. Y no faltó nunca a quien Dios utilice para ir cumpliendo sus promesas. Entonces, si podemos leer, hermanos, por favor, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Y luego vamos a leer el capítulo 29, versículo 10 al 14, donde encontramos partes de las promesas que Dios estaba haciendo a su pueblo en medio de la disciplina, del juicio, inclusive podemos decir del castigo que Dios estaba ejecutando sobre un pueblo rebelde que no se arrepintió a tiempo. ¿Sí? Jeremías capítulo 31, versículo 3. Y tenga preparado el capítulo 29, desde el versículo 10 al 14. Dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y ahí abajo empieza a detallar, hermanos, lo que Dios tenía pensado hacer con su pueblo, que estaba sufriendo en ese momento un tiempo de disciplina muy, muy difícil. Aún te edificaré, serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada y aún plantarás viñas, porque habrá día en que clamarán los guardas, porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría. Y empieza a hablar Dios de que el mismo amor que desde el principio tuvo por esta nación, cuando en Abraham había hecho un pacto sobre él, hermanos, estaba intacto ese amor y esa misericordia. Y el versículo 29, 10 al 14 dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y esta palabra del versículo 3, hermanos, la última parte: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí, hermanos, hay otras partes donde Dios habla de eso, de que el pueblo iba a entender, conocer verdaderamente a Jehová. Este es el propósito intrínseco que estaba dentro del juicio que Dios estaba ejecutando. Dios nunca, hermanos, pensó en destruir a la nación de Israel. Él, aún ese castigo que estaba ejecutando sobre su pueblo, tenía, hermanos, el objetivo de perdón, de restauración y de gloria. Y eso es lo que Él manifiesta. Y eso es lo que Él dice aquí, que va a llegar un día en que su pueblo de todo corazón le va a buscar a Él. Y sabemos, hermanos, según Romanos capítulo 11, versículo 25, el apóstol Pablo dice y habla de aquel remanente que en un día que Dios lo ha determinado va a buscar a Dios, como dice aquí, de todo corazón. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida,
y aquel pueblo, aquella nación que está en ese momento, hermanos, y le vea, hay un remanente que va a creer en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, aquel que ellos habían crucificado. Verán al crucificado venir en gloria. Y ese remanente, en ese remanente es también lo que estamos nosotros aquí leyendo. El profeta Jeremías está hablando. Bueno, hermanos, aquí dentro de estas 3 etapas del mensaje de Jeremías que se había cumplido en aquel entonces, hermanos, encontramos la siguiente enseñanza para nuestras vidas. Dios es inmutable, no cambia. Su amor y misericordia siguen extendidas hacia sus criaturas amadas hasta hoy. Y esta conexión que hacemos entre lo que estuvo pasando entre Dios y su pueblo, lo hacemos con toda la humanidad. Dios ama a su criatura. El hecho de que nosotros tengamos esa singularidad, siempre digo, de ser hechos, de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, hermanos, nos da la pauta de que desde el principio Dios nos amó por su gracia. No que seamos mejores que otras criaturas, sino sencillamente le plació a Dios en su gracia darnos esa distinción y amarnos de la manera en que nos ama. Y Él está comprometido con todas sus criaturas. Bueno, hermanos, vamos a orar para seguir y vamos a desarrollar lo que a continuación tengo para compartir. Bendito Dios, una vez más te damos gracias en esta hora por este tiempo en que vamos a compartir tu palabra en base a lo que tú has dejado registrado en la historia de Israel y este acontecimiento que ocurrió al reino del sur. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón y sea Él quien esté canalizando tu mensaje a nuestras vidas en esta mañana. Y por favor nos hables paz, nos hables, Señor, para consuelo, para fortaleza y también, mi Dios, para saber cómo conducirnos en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el mismo Dios que habló, que llamó a ese pueblo rebelde al arrepentimiento, hermanos, es el mismo Dios que hoy sigue llamando al mundo al arrepentimiento. Esto que está pasando, hermanos, no podemos decir de que Dios se descuidó o que Dios no sabía que iba a suceder esta pandemia. Es evidente, hermanos, que Dios en su soberanía tiene el control y sabe lo que va a pasar y sabe lo que está pasando, y Él utiliza todas las circunstancias para que su voluntad y su propósito se cumplan. ¿Sí? No podemos decir entonces, hermanos, de que nuestro Dios se descuidó, por eso pasó esto. Y Dios está, hermanos, llamando la atención del mundo entero con esto que está pasando. Al que no le tiene a Cristo y a nosotros, su iglesia, nos está llamando la atención sobre algo. Al mundo, hermanos, para que se arrepientan, porque todavía hay tiempo de arrepentimiento. Eso es lo primero que tenemos que ver, hermanos, que todavía Dios está dando oportunidad al mundo que se arrepienta, que se vuelva a Él de sus pecados. Juan capítulo 3, versículo 16, sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Quién puede decirme Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal, a ver, ¿alguien? Porque de tal manera amó Dios, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está, hermanos, en este tiempo, dentro de esta situación tan difícil, está llamando al arrepentimiento, porque esto que está significando muerte hoy día, hermanos, muchas muertes en el mundo, como también significó muchas muertes en Judá cuando Babilonia sitió ese lugar, también significa vida. Muchas personas están encontrando la vida eterna gracias a esta pandemia. O sea, intrínsecamente dentro de esta situación tan difícil que está ocurriendo, hermanos, hay vida, hay esperanza de vida.
Y es ahí donde nosotros tenemos una participación íntegra, un llamado íntegro a ser partes de que los que están muertos en sus delitos y pecados tengan vida en Cristo Jesús. Hoy hemos escuchado sobre la importancia de la predicación. Y esto que el Señor está haciendo, dice, de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, que entregó a su Hijo unigénito, es a pesar de que el mundo, hermanos, todos nosotros somos pecadores. Y que por nuestros pecados estamos en enemistad con Dios. Imagínense, hermanos, cuánto Dios nos tiene que amar. Por eso dice, de tal manera somos amados, que aunque seamos pecadores y rebeldes y enemigos de Dios, Dios dio lo mejor del universo por cada uno de nosotros. Entonces, podemos decir con total seguridad, hermanos, de que Dios está llamando al mundo al arrepentimiento para que el mundo, a pesar de este tiempo de muerte, de enfermedad, encuentre vida, encuentre perdón, encuentre restauración entre su relación con su Creador. Dios sigue llamando al ser humano. Y cuando digo al ser humano, entramos todos, los que no le tienen al Señor y los que le tenemos al Señor. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice que, a ver cómo dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados y para que de la presencia de Dios venga tiempos de refrigerio, tiempos de restauración. La palabra refrigerio habla de restauración, de perdón, de restauración, de gloria. El Señor, el mismo mensaje que Jeremías tenía y entregó a la nación del sur, a Judá, es el mismo mensaje que hoy también quiere que nosotros estemos entregando al mundo. Pero no solamente, hermanos, entregando al mundo con nuestra boca, sino entregando al mundo también con nuestro testimonio. Ñandé, hermano, ñandé yara ñandere no ya veía al arrepentimiento. Porque, hermanos, el arrepentimiento es un elemento que no tiene que faltar en la vida de un cristiano. Porque ñandego, hermanos, la cristianos abuelen da ya pecadema. Al contrario, la palabra, Pablo mismo dice, que siendo él, Pablo, apóstol, él presenta, hermano, una lucha entre su viejo hombre, su carne, y ese nuevo. Y muchas veces, dice, se encontró haciendo lo que el nuevo no quería que él haga. Entonces, Pablo mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y ahí aparece, hermanos, nuestra solución, nuestra salvación, que es Jesucristo. Hermanos, nosotros, más que nadie, que conocemos la voluntad de Dios, y cuando pecamos contra Dios, pecamos con conocimiento de causa, y somos mucho más culpables que cualquier otro que no conoce la voluntad de Dios y por eso peca. Estamos llamados, hermanos, a arrepentirnos y a convertirnos diariamente de nuestras rebeliones, de nuestros pecados. Por eso en 1 Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué es? Mentiroso. Porque Dios mismo, yo no estoy acusándoles, hermanos. Dios mismo es el que me dice a mí y a ustedes que somos pecadores. Por lo tanto, hermanos, este mensaje de Jeremías o de Dios que a través de Jeremías entregó al reino del sur y que hoy está también entregando y llamando al mundo, es también para nosotros su familia, su iglesia. Entonces, no cometamos el error de creer de que este llamado solamente es para aquel que no le tiene a Cristo. Es para nosotros también, hermano. Y repito, el arrepentimiento es un elemento que tiene que estar todos los días en nuestro corazón como una actitud para con Dios. ¿Sí? Dice Salmos capítulo 51, versículos 16 y 17, si podemos leer. Salmos capítulo 51, versículos 16 y 17, palabras que había escrito el rey David luego de haber cometido uno de los pecados, triple pecado, si podemos ponerle un número terrible en su vida. Primero, adulteró. Segundo, mandó matar al marido de la mujer. Y tercero,
vivió un año más o menos, hermanos, como si él no hubiera hecho nada. Hoy coja o juzgarlo mitad, porque él era el rey. Hasta que Natán le visitó y le confrontó. Pero como siempre David, hermanos, ahí mismo se arrepintió, ahí mismo reconoció su pecado delante de Dios y escribió estas palabras que dice ahí: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este llamado de Dios a su iglesia, de arrepentirse y convertirse, hermanos, lo único que demanda, hermanos, en ese llamado, lo intrínsecamente está ahí, está dentro de ese llamado, hermanos, es que busquemos a Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, porque no hay plata, no hay sacrificio, no hay nada que yo tenga, hermanos, que pueda hacerme merecedor del perdón de Dios. No hay nada, solamente por su gracia puedo ser perdonado. Y para que esa gracia en la cual estoy siga limpiándome de mis pecados, como ya me limpió de los pasados, siga limpiándome de los presentes e inclusive de los futuros, lo que Dios necesita de mí, hermanos, es primeramente un corazón contrito, un corazón dolido, un corazón que reconoce, acepta y confiesa sus pecados. Proverbios 28:13 nos da el otro paso. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Marquen, hermanos, este versículo. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces ese corazón contrito y humillado con que Dios espera que vos y yo nos acerquemos a Él cuando pecamos, tiene que estar acompañado de una decisión de fe, de querer dejar lo que estamos haciendo, querer dejar cambiar lo que estamos haciendo. Porque de otra manera dice claramente el Señor que no vamos a prosperar, no vamos a avanzar. Y por último encontramos en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, también muy conocido el pasaje que Dios nos habla con respecto a su Hijo cuando peca. 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez encontramos, hermanos, restauración. Ahora, como en el pueblo de Judá, si no hay respuesta en el llamado personal que Dios hace a nuestras vidas, al arrepentimiento, si no hay respuesta, hermanos, entonces Dios no le queda otra cosa. En el caso de sus hijos, estoy hablando en el ámbito de la familia de Dios, no estoy hablando del mundo, desde hace rato. Desde que trasladé Hechos 3:19 a nosotros como iglesia, estoy hablando de sus hijos. Dios no se puede desentender, hermano, de nuestros pecados, ¿sí? Así como no se desentendía de los pecados de su pueblo Israel, ¿sí? Así también Él no se puede desentender. Hay un tiempo, siempre el Señor nos da tiempo de arrepentirnos. Nos habla de una u otra forma, a través de circunstancias, a través de su Espíritu Santo que nos quebranta. Antes, ahí venían de que era BV, quebrantamiento de palja, y cuaponamba de quebrantaba ahí. Hay veces que Dios utiliza a un siervo para advertirte, hablarte sobre tu pecado. Hay veces que utiliza una circunstancia. Es una manera, metafóricamente habla, ¿sí? Algo sucede en tu vida, laboral, económica, física, donde Dios te está llamando la atención y me está dando tiempo a arrepentirme y a convertirme. Pero suponiendo, hermanos, que no lo hago, el Señor como papá nuestro no se puede desentender de nuestras rebeliones. Hebreos capítulo 9, versículo 27, hermano, nos habla de que el llamado de Dios al arrepentimiento, tanto
al mundo que está sin Cristo. Y tanto a su Hijo, a quien trata de una manera diferente, tiene también fecha de vencimiento. No es, hermanos, que Dios va, oyémosle tejuta se no es que Dios va a estar desentendiéndose de mi rebeldía, de mi pecado. Dios, como papá, va a tener que obrar en mi vida. Y en el capítulo 9, versículo 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, hermanos, este llamado de Dios tiene fecha de vencimiento. El inconverso, si muere sin Cristo, dice que ya no hay otra cosa para él, no hay otra oportunidad. El inconverso, hermanos, que habiendo recibido la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, del Evangelio, decide rechazar a Cristo de todas maneras, ya no hay otro sacrificio que le pueda salvar el día de mañana. Porque el único sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre, ya fue hecho, consumado es, dijo el Señor. Y si a alguno nosotros le predicamos y entiende bien su condición de pecador y que Cristo es el único Salvador y decide rechazar, para ese ya no hay más, hermano. Si fue iluminado por el Espíritu, ya no hay. Porque está rechazando la verdad. Tal vez, y es muy probable, no puedo yo adivinar, pero tal vez hasta está diciendo que Dios es mentiroso. No es cierto. Lo que estoy escuchando no es cierto. Acá alguien está mintiendo. ¿Y quién está mintiendo? Dios. Y hasta se ajusta un poco a aquel pecado imperdonable que dijo Jesucristo. Pues llamar al Espíritu Santo mentiroso, hermano, en este mensaje que Él está en este mundo entregando, convenciendo al inconverso para que se convierta al Señor, es un mensaje verdadero. Y si alguno lo rechaza habiendo sido iluminado, hermanos, está llamando mentiroso a aquel que está entregando este mensaje. Y también tenemos ahí capítulo 10, versículo 26 y 27, al lado nada más, hermanos. Hebreos 10, 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este llamado de Dios al arrepentimiento al mundo tiene fecha de vencimiento, hermanos. Y aquí claramente dice que si alguno pecare voluntariamente, habiendo, dice, recibido el conocimiento de la verdad. Creo que aquí, yo personalmente, hermanos, creo que esa persona está siendo iluminado y convencido por el Espíritu. E igual decide luego rechazar. O está un tiempo en la iglesia y después dice, no, esto es mentira, yo me voy. Ahí hablamos de la famosa, esa palabra que habla Pablo, de la, ¿alguien si me ayuda? De la persona que se aleja de la fe otra vez. A ver, la apostasía. Aquí también hablamos de apóstatas que nunca fueron cristianos, estuvieron con nosotros, andaban en medio de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros en la fe. Aquel que niega la fe, aquel que dice que esto es mentira, hermano, es una persona que ya no hay para él solución. Porque Jesucristo no va a venir otra vez a morir por él. ¿Me entienden? Entonces, estamos hablando, hermanos, de que este llamado del Señor tiene fecha de vencimiento para el mundo, para el que está sin Cristo. Pero para nosotros los cristianos, que hemos sido ya perdonados y salvados por la sangre de Jesús, porque por gracia somos salvos, Dios tiene un trato diferente con nosotros, porque Él trata con su Hijo como un padre trata a su Hijo. Y vamos a leer para ello Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. También para el cristiano, hermanos, el llamado al arrepentimiento de su pecado, de su rebeldía, tiene fecha de vencimiento. Ciertamente ya el pecado no me va a hacer perder a mí la salvación, porque mi salvación no depende de mí, ni de mi justicia, ni de mi obediencia. Depende de Dios, que es fiel y que Él prometió. Y depende de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, un sacrificio perfecto que satisfizo la demanda
Perfecta es la justicia de Dios. Y esta salvación es por fe en esa obra y en esa persona, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay muchísimas promesas que seguramente yo sé que el hermano va a estar compartiéndonos acerca de la seguridad de la salvación próximamente. Hay muchísimos versículos, hermanos. Pero ¿qué pasa con el creyente y su pecado? Con el pecado que el creyente está cometiendo, no se arrepiente. Que Dios le está llamando al arrepentimiento. Antolín, arrepentirte y convertirte. No sigas pecando. No sigas quedándote dormido los domingos en vez de venir a adorarme en la Santa Cena. No sigas siendo conmigo con la plata. No sigas siendo desobediente a tu papá, a tu mamá, a los jóvenes. No sigas siendo mentiroso, Antolín. No sigas robando, Antolín. No, deja de ser orgulloso. Antolín, deja de ser violento. Me está hablando, me está llamando el Señor. Arrepentite, Antolín. Convertite, Antolín. Pero eso tiene fecha de vencimiento también, hermanos. Así como el mensaje de Jeremías. Pero recordemos, hermanos, vamos primero por esa parte. 12, 5 y 6. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, si Dios no nos disciplina, hermanos, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Es fuerte la palabra. Pero si sos hijo de Dios, Dios no se puede desentender de tus pecados ni de los míos. Sí o sí Dios va a tener que disciplinarme como hijo suyo que soy. Eso es decir, hermanos, que Dios me esté llamando al arrepentimiento de aquello que yo estoy haciendo o estoy dejando de hacer en rebeldía, en desobediencia, tiene fecha de vencimiento. Ahí en el Antiguo Testamento encontramos palabras como que tu pecado te alcanzará, por ejemplo. ¿Sí? Esa es otra manera de decir de que aquel llamado del arrepentimiento de Dios a la vida del hombre termina, en algún momento va a terminar y Dios va a tener que ejecutar su juicio. Y ahí en 1 Corintios 11 todos los domingos estamos leyendo, ¿verdad? Que Dios, si no nos examinamos, si no nos arrepentimos, si no nos confesamos, si no nos apartamos, hermanos, Dios va a tener que juzgar nuestro pecado. Y habiendo juzgado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todos los domingos leemos. Si Dios juzga nuestro pecado, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que castigarnos, ¿sí? Y por esa razón dice que hay muchos entre vosotros enfermos, entre vosotros debilitados, y entre vosotros hay inclusive que duermen, que están muertos, porque no se arrepintieron aunque Dios les estaba llamando. Entonces lo último que Dios como papá puede hacer en mi vida, hermano, es llevarme de este mundo, porque Él es mi dueño, recuerden, mi salvación no lo pierdo, pero Dios me quita de este mundo. Antolín, dende vale ve y maché guanaco ave. Así que es yo a veces serendable. Porque Dios sabe, hermano, nuestro corazón. Y sabe, hermano, si le vamos a hacer pasar vergüenza todo el tiempo, Él hasta puede llevarnos. Pero todo es parte de una disciplina, no es una condenación, porque nosotros, hermanos, no estamos puestos para condenación ni para ira. No, nosotros, hermanos, estamos puestos para salvación, para bendición, para vida eterna con Cristo. Esa es la seguridad que tenemos en la promesa de Dios, quien es el que ha prometido y lo va a cumplir. No depende de nosotros, gracias a Dios. Entonces, en la vida de un cristiano también, hermanos, el llamado al arrepentimiento tiene fecha de vencimiento. Cuando esa fecha de vencimiento pasa, hermanos, Dios ejecuta su disciplina en la vida de su Hijo. Y recordemos lo que dice Primera de Pedro, que el juicio empieza por la casa de ¿quién? Por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios no va a ser juzgado en aquel tribunal de Cristo. ¿Me entienden? Nosotros no vamos a pasar más por aquel tribunal. Entonces, el juicio empieza por la casa de Dios. Y en este tiempo es donde Dios juzga y disciplina a su Hijo. Porque, hermanos, nosotros seremos salvos en Cristo Jesús
dice Colosenses capítulo 3, que nuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Y me encantó lo que el hermano Miguel dijo el miércoles antepasado. Doble cerrojo está, hermanos, sobre la seguridad de nuestra salvación. Así que, hermanos, volviendo otra vez a la tierra, bajando un poquitito otra vez a nuestros días, si no nos arrepentimos y se termina la fecha en que Dios tiene determinado que nos arrepintamos, hermanos, Dios ejecuta una disciplina en nuestras vidas. Pero esa disciplina siempre, hermanos, así como en Israel, tenía el objetivo de restauración, de que Judá le buscara de todo su corazón a Dios, de que le conociera verdaderamente a su Dios y le buscara. Así también la disciplina de Dios con su Hijo también tiene ese fin, ese propósito. Y dice ahí mismo en capítulo 12, en el versículo 10, y aquellos ciertamente, hablando de nuestros padres, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Dios, nuestro papá, para lo que nos es provechoso nos disciplina, para que participemos de su santidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Está dentro de cualquier circunstancia que Dios permita en mi vida y que con la cual Dios está disciplinándome, está dentro de eso. Está, hermanos, el perdón, está la restauración, está la gloria. Fruto de justicia, hermanos, es lo que Dios. No es destrucción, nunca es destrucción. Ni la muerte de su hijo, cuando Él decide llevarle a su hijo, no estamos hablando de destrucción. Porque realmente, hermanos, el que muere, el que pasa de esta vida a su presencia, dice Pablo, es algo muchísimo mejor. Y compara esa palabra con un negocio que vos hiciste y que ganaste demasiado mucho, ¿verdad? Ese es el sentido que le da Pablo a esa palabra cuando dice que es muchísimo mejor el pasar de esta vida. O sea, ¿se dan cuenta de la misericordia de Dios? Ya que aquí, hermanos, yo no estoy viviendo una vida que a Dios le agrade y estoy en rebeldía y soy su hijo. Entonces Dios toma la decisión, ¿por qué no?, de llevarme. Por supuesto, hermanos, que alguna circunstancia que yo mismo estoy facilitando en mi rebeldía y desobediencia me va a llevar. ¿Me entienden? Siempre va a ser consecuencia, pero Dios puede, ¿por qué no? Si todavía hay algo que hacer, Él puede todavía levantarme inclusive de un cáncer o de un SIDA o de un COVID-19. Él puede levantarme. Pero si quiere llevarme, me va a llevar también. Estoy durmiendo un día como el hermano, ¿cómo se llama este hermano flaquito, alto hermano que se fue a la presencia del Señor? Eliodoro. Esa noche cenó, se le encontró sentado, estaba cenando, por lo visto cenó porque ahí se encontró su plato y así se quedó, hermano. Ni siquiera una mueca de dolor o de desesperación se encontró en él. Sentado cenó todo y, el Señor le llevó esa noche. Y él siempre estaba acá a las 7, ese ya estaba acá esperando que alguien abra por ahí. Y ese domingo no vino y nos enteramos que cenó todo y se fue, el Señor le llevó. O sea, hay tantas maneras en que el Señor puede llevarnos, hermanos. Pero normalmente, hermanos, la rebeldía y la desobediencia, cuando no hay arrepentimiento, lastimosamente, dice la palabra de Dios mismo, apura ese evento. ¿Verdad? Seguimos para ir terminando, hermanos. El amor y la misericordia de Dios no ha cambiado para con su criatura amada. Tanto el mundo que está sin Cristo como para su iglesia. El mismo amor de ayer, de hoy y de siempre, el que el Señor sigue teniendo sobre nosotros. La misma misericordia, la misma gracia, eso no cambia. Dios es inmutable, no cambia, hermano. Por eso, Jeremías, cuando escribió Lamentación, ustedes recordarán, dice, porque sus misericordias no decayeron, es que no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos. Porque el pecado de Judá, hermano, merecía un castigo tremendo. Los sacerdotes que tenían sus pies pintados hacia Baal, al sol, se subían, dice, en la terraza y ahí le adoraban al sol y a las lunas, acuerdan sacerdotes de Dios. Era tremendo cómo estaban, hermanos, pecando contra Dios sin temor. Pero porque las misericordias de Dios no decayeron, ni su gracia, ni su amor nunca cambia. Es que, hermanos, tanto el mundo como nosotros, sus hijos especialmente, siempre tenemos nuevas oportunidades en su amor.
Si la muerte no nos lleva de este mundo a su presencia, cada día para nosotros es un día donde el Señor nos está dando nuevas oportunidades para arrepentirnos, para corregirnos, para crecer espiritualmente, para crecer en su obra, para amar y crecer en su obra, para ser parte de su obra, para cambiar ese orgullo que tengo, para cambiar, hermanos, esa manía que tengo de ser mentiroso, para arrepentirme y cambiar esa manía, hermanos, de tener a Dios en un segundo lugar. Cuando en el trabajo ni la tormenta, ni el frío me ataja, ni la enfermedad, enfermo y todo me voy muchas veces a trabajar, hermano. Cierto le digo, yo no le miento, será así, ajá, babo. Pero domingo, hermano, cuando decido yo cambiar esa actitud para con mi Dios, hermanos, que tanto me ama. Cuando yo decida cambiar, hermanos, todo eso que estábamos hablando como ejemplo, esa violencia, somos violentos, somos gritones, le gritamos y decimos cosas irreproducibles. Y cuando cambiemos todo eso con la ayuda del Señor, hermanos, el tiempo de restauración llega a nuestra vida. Si esas cosas son fruto de un corazón contrito y humillado, que es lo único que Dios quiere, para que en su gracia, por el poder de su Espíritu Santo y de su palabra, eso cambie. Y Dios cambie, hermanos, la zarza que estoy viviendo en una hermosa ciprés. Y adorne la obra de Dios como estas flores adornan este lugar. Dios quiere que vos seas, hermano, un instrumento de honra en sus manos. Y Dios nos está llamando todos los días al arrepentimiento. Quiero leerles, hermano, el Salmo 119, versículo 59 y luego el versículo 71. Escuchen, hermano, las palabras de alguien que pecó contra Dios terriblemente, pero que se arrepintió y así como dice Dios allí en Jeremías, le buscó a Dios de todo su corazón. Salmo 119, 59 dice el salmista: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Eso es lo que Dios nos llama todos los días a hacer a sus hijos. Examinar un poquitito nuestras vidas. 1 Corintios 11 dice eso, examinaos, ¿verdad? Y si encontramos algo que estamos haciendo como a Dios no le gusta, o no estamos haciendo algo que a Dios le gusta, volvamos nuestros pies a la voluntad de Dios. Esos pasos que estoy dando fuera de la voluntad de Dios, que yo traiga hacia el Señor, hacia la voluntad de Dios. Y el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, muchas veces, luego de una disciplina del Señor, es que nosotros aprendemos a obedecer al Señor. Entonces, eso que era tan malo en mi vida, que pasó en mi vida, se vuelve una bendición conforme Dios mismo lo ha prometido, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y el bien que Dios quiere, hermano, es que vos y yo cada día crezcamos, dice, a imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que de esa manera el mundo pueda ver en nosotros, hermanos, ese mensaje poderoso del Evangelio. No solamente escuchar de nosotros, sino ver en nosotros. Y eso, para eso el Señor está comprometido en nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos bendiga y recuerden que el amor de Dios siempre permite que tengamos nuevas oportunidades cada día. Que el Señor nos bendiga, hermanos, con su palabra.